A continuación estudiaremos el concepto de peso equivalente o equivalente gramo referente al tema de las reacciones y la estequiometría química. Decimos que el peso equivalente o equivalente gramo sirve para efectuar cálculos estequiométricos sin necesidad de balancear ecuaciones químicas. En este caso decimos que un equivalente gramo de una sustancia X se combina con un equivalente gramo de una sustancia Y para producir un equivalente gramo de una sustancia Z, es decir, las reacciones se combinan o se efectúan en la proporción estequiométrica de equivalente a equivalente. Definimos entonces el peso equivalente gramo como la cantidad de sustancia que es capaz de producir o combinarse con una mol de cargas negativas o con una mol de cargas positivas. Para ilustrar entonces la definición anterior, podemos decir que, por ejemplo, si tenemos un equivalente gramo de un agente oxidante, recordemos que el agente oxidante es aquel que contiene la sustancia que se reduce, es decir, aquella que gana electrones. Entonces decimos que un equivalente de un agente oxidante sería la cantidad de sustancia que recibe una mol de electrones, cedida por un equivalente gramo de un agente reductor. Recordemos que el agente reductor es aquel que contiene la sustancia que se oxida, es decir, la que pierde electrones. Retomando este ejemplo, si tenemos un equivalente gramo para un agente oxidante, es decir, para aquel que contiene la sustancia que se reduce o gana electrones, decimos que esta es la cantidad de sustancia que recibe una mol de electrones proveniente de un equivalente gramo de un agente reductor, es decir, el que contiene la sustancia que se oxida o que pierde electrones. Es por ello que decimos que las reacciones se efectúan en la proporción estequiométrica de equivalente a equivalente. Definimos entonces un equivalente gramo del modo siguiente. Un equivalente gramo será igual a m sobre E, donde m es el peso molecular de la sustancia y E es el número de equivalentes gramo de una mol de sustancia. Ahora bien, para calcular el equivalente gramo de una sustancia hay que saber en qué tipo de reacción participa dicha sustancia. Entonces el cálculo del equivalente gramo de una sustancia depende del tipo de reacción en que se presenta. Normalmente se tratan dos tipos de reacciones para los cálculos con equivalentes gramo. Y estas son las reacciones de sustitución y las reacciones de oxidación-reducción. Empezaremos estudiando las reacciones de sustitución. Es decir, el concepto de peso equivalente gramo o equivalente gramo aplicado a las reacciones de sustitución. Empecemos entonces analizando la aplicación del concepto de equivalente gramo a las reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución más comunes son las siguientes. La primera es entre un ácido y una base, que también se denomina normalmente como reacción de neutralización. Y el segundo tipo de reacción de sustitución que entramos a analizar son las que se dan entre sales, que son generalmente solubles, a partir de las cuales se obtiene una sal insoluble. Debemos también tener presentes los valores de E, es decir, de el número de equivalentes gramos de una mol de sustancia, que en el caso de las reacciones de sustitución tenemos que para los ácidos el valor de E va a corresponder al número de hidrógenos reemplazados en la reacción. Para el caso de las bases tenemos que el valor de E corresponde al número de los grupos OH en el compuesto o la molécula. Y para el caso de las sales el valor de E corresponde al número de cargas totales del metal, que está indicado entonces por el número de oxidación del metal por el número de átomos del metal. Tenemos entonces que el valor de E solo puede determinarse para una sustancia cuando interviene en una reacción química específica. Entonces el valor de E de una sustancia depende de la reacción química en la que participa dicha sustancia. Vamos a ver ahora un breve ejemplo para determinar el valor de E, es decir, del número de equivalentes gramo de algunas sustancias en determinadas reacciones. Resolvamos entonces el presente ejemplo sobre el equivalente gramo en reacciones de sustitución. El ejemplo dice lo siguiente:
determinar el valor de E en las siguientes reacciones, es decir, debemos determinar el valor del número de equivalentes gramo para cada sustancia en esta reacción. Empecemos analizando la primera reacción. La primera reacción es una reacción de neutralización entre un ácido, cloruro de hidrógeno, y una base, el hidróxido de sodio. Para el cloruro de hidrógeno, que es un ácido, recordemos que el valor de E corresponde al número de hidrógenos reemplazados en la reacción. Observemos que se ha reemplazado el único hidrógeno que contiene el ácido para producir la sal cloruro de sodio. El estado de oxidación del hidrógeno, recordemos que es +1, por tanto el valor de E va a ser igual a 1 por el número de átomos de hidrógeno, que es 1, y esto nos da entonces un valor final de 1. Para la base, recordemos que el valor de E para una base corresponde al número de grupos OH en su molécula. Tenemos entonces el estado de oxidación del metal +1 y del grupo OH, que es -1. Solo hay un grupo OH, entonces el valor de E corresponde al valor de 1 por número de grupos OH, que es 1. Esto nos da entonces el valor de la unidad. Para las sales, recordemos que el valor de E corresponde al número de cargas totales del metal. El metal sodio tiene estado de oxidación +1, quiere decir que la carga es de +1, por lo tanto el valor de E es igual a 1 por el número de átomos del metal, que es 1. Y el valor de E nos da entonces finalmente el valor de 1. Para la segunda reacción, observemos que tenemos un ácido, el ácido sulfúrico, que reacciona con una base, el hidróxido de sodio, para producir una sal. Para la segunda reacción, observemos que tenemos un ácido, que es el ácido sulfúrico, el cual reacciona con una base, que es el hidróxido de sodio, para producir una sal en la cual solo se ha sustituido uno de los hidrógenos del ácido. Por lo tanto, el valor de E para el ácido va a ser igual a 1 por un átomo de hidrógeno que se sustituye, siendo el valor entonces de E para el ácido sulfúrico en la presente reacción de 1. Para la base, recordemos que es el número de grupos OH, en este caso es un grupo OH, por 1 nos da la unidad. Por tanto, para el NaHCO4 tenemos el valor en número de equivalentes gramo de la unidad también, ya que este compuesto también es una sal y corresponde al valor de la carga del metal. Como tenemos un solo átomo de sodio, multiplicamos por 1 y nos da el valor de 1. En la tercera reacción tenemos los mismos reactivos, pero en este caso se reemplazan los dos hidrógenos por los átomos de sodio. Observemos que la ecuación química no se encuentra balanceada, pero por efectos de explicar el concepto referente al equivalente gramo no la vamos a balancear. Determinemos entonces el valor del equivalente gramo para el ácido sulfúrico. Como se sustituyen los dos hidrógenos, entonces el valor de E va a ser igual a 2. El valor de E para el hidróxido de sodio va a ser entonces igual al número de grupos OH, que sabemos entonces que nos da un valor de 1. Y para la sal, que en este caso es Na2SO4, tenemos entonces un valor de E igual al número de cargas del metal. Recordemos que el estado de oxidación del sodio es +1 y como tenemos dos átomos de sodio, entonces nos da un valor en equivalentes gramo de 2. Para la cuarta reacción tenemos una neutralización en la cual se sustituyen todos los átomos de hidrógeno del ácido y existen 3 átomos de hidrógeno en el ácido, por tanto el valor de E va a ser igual a 3. El valor de E para la base, que es CaOH2, es decir, hidróxido de calcio, va a ser entonces igual al número de grupos OH, que es 2. Y para la sal tenemos que el valor de E va a ser igual a las cargas totales provenientes del metal. Recordemos que el estado de oxidación del calcio es +2, por tanto tenemos 2 cargas por el número de átomos del calcio, que es 3. Esto nos da un valor de E igual a 6. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre la determinación del valor de E, es decir, del número de equivalentes gramo para las distintas sustancias que participan en las presentes reacciones, y expuesto los conceptos relacionados con el peso equivalente gramo.